El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento ahí en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración, estamos dándote la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradecimiento al Señor por el culto familiar. El matrimonio, querido hermano, es sagrado para el Señor. Por eso en este día deseamos de todo corazón que invites a tu hogar a nuestro Señor Jesucristo para que Él dirija ese hogar y edifique familias. Ese es el propósito del culto familiar. Aquí desde Viescay, desde nuestro hogar, como matrimonio, te damos la bienvenida. Estamos llevando este tiempo difícil, la familia, institución de Dios. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Queremos consagrar este tiempo en el cual el Señor nos va a hablar a través de su santo libro. Dios deja un mandato divino para el hogar. Por eso en este día, queridos hermanos, estamos dando la bienvenida y a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno, estamos llevando la familia, el matrimonio. Queremos consagrar este tiempo de hogar y de familia, pidiendo al Señor que Dios ponga un cerco protector en tu hogar. Vamos a hacer la oración. Vamos a dedicar este tiempo para que el Espíritu Santo sea el que dirija y que gobierne estos momentos en los cuales estaremos orando y suplicando su bendición. Padre amado, humildemente ante tu presencia nos acercamos ante ti, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido obedientes, no hemos sido leales a tus principios. Te rogamos ante todo que la luz de tu presencia ilumine nuestros caminos, que convicción, Señor mío, que des gracia, Padre, en el arrepentimiento
y que favorezca, Señor, este tiempo de hogar, este tiempo de familia. Suplicamos ante todo, Señor amado, que quites la indiferencia, que quites la falta, Señor mío, que hemos cometido. Hay muchas cosas, Señor, que se permiten en el hogar y sabiendo, Señor, que son pecados, se permiten. Ayúdanos, Señor, a no ofenderte, a no, Señor, actuar de esa manera y da gracia, Padre, para que nuestros ojos estén abiertos, nuestro entendimiento esté enclarecido para saber dirigir un hogar. Te rogamos como Padre, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento. Ayúdanos, Señor. Con temor y temblor te buscamos, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada. Rogamos ante todo por el culto familiar. Oramos ante todo para que tú seas el que dirige el hogar, el que edifique familias, Señor, especialmente aquellas familias donde están divididas. Te suplico tu bendición y te suplico, Señor mío, que la armonía de tu presencia cada día esté en esa familia. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradeciendo al Señor su fidelidad, su misericordia. Queremos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que es el cimiento, hermano, en el cual nos vamos a apoyar para que el Señor dirija este día tu hogar, nuestra familia. Está en Proverbios 27:1. La palabra de Dios dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí ese día. Queridos hermanos, el tema en el cual se va a hablar y Dios va a dirigir se llama No hay excusa para la culpa. Y de eso, hermano querido, se va a llevar esa palabra sagrada para que Dios nos dé gracia en lo que se hable, hermano, estemos respaldándonos en lo que Dios nos habla, porque muchas veces hay cosas, hermano, que nos excusamos cada día que nos pide Dios algo. Por eso este día, querido hermano, lleva la palabra de Dios porque Dios nos va a hablar a través de lo que el Señor nos está hablando. Este día, Sergio, el Señor va a dirigir el tema para que de lo cual vamos a estar hablando en su palabra. El versículo lo tenemos en la pantalla. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí este día. Este día, querido hermano, es importante. Este día no tiene otra vuelta. Este día hoy se vive y mañana, hermano, lo que Dios permita si vivimos, se hará. Pero este día es una página en blanco, donde nosotros reportaremos algo que será elevado al cielo, ya sea bueno o ya sea malo, ya sea lleno de excusas o ya sea lleno de verdades. Por eso en este día el Señor nos está dirigiendo, querido hermano, para que Dios dé gracia en lo que se va a llevar. Lleva lápiz y papel, querido hermano, porque Dios nos va a hablar en este día. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos ha ministrado Amén. y nos da aquí una prevención. Amén. Nadie sabe lo que va a venir el día de mañana. Amén. Lo que tenemos que hacer hoy, hermanos, es una única oportunidad. Es por eso, hermanos, que el sabio Salomón nos da esta advertencia de que no dejemos para mañana, hermanos, lo que podemos hacer hoy. Por eso la Escritura dice, no te jactes del día de mañana. Tal vez este día, hermanos, sea nuestra última oportunidad para poder hacer algo, para poder cambiar algo, para poder lograr algo, para poder arreglar algo. Muchas veces, hermanos, ponemos pretextos o excusas, dando prioridad a cosas, hermanos, que no edifican y dejamos las cosas importantes para el día de mañana. La mayoría de las personas son hábiles para poner excusas. Tal vez digan, no lo sabía, no me dio tiempo, no pude, mejor mañana, no lo entendí, no sé cómo, ahora no. Las excusas, hermanos, muestran incompetencia, incompetencia que se deslinda
o autojustifica el mismo hombre por no cumplir con sus responsabilidades. Estas responsabilidades que nosotros tenemos como hijos de Dios y como personas son adquiridas porque hemos hecho un compromiso, pero sin en cambio, hermanos, no las cumplimos. Por alguna circunstancia, hermanos, ponemos un pretexto o ponemos una excusa. En el ambiente cristiano, hermanos, esta actitud es una clara manifestación de falta de compromiso hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Es una muestra de una espiritualidad, hermanos, que está débil. Una espiritualidad, hermanos, que necesita ser fortalecida, porque nuestra actitud de querer excusar o de querer poner pretextos para cumplir con nuestras responsabilidades va por delante. Es por eso, hermanos, que muchas veces estas excusas están manchadas por pecado. Hay un pecado que nos incomoda, hermanos, y no nos podemos comprometer a cumplir con nuestras responsabilidades. Y de ahí es donde viene la excusa o el pretexto para dilatar o tal vez, hermanos, para hacer olvidar con nuestras responsabilidades que tenemos que cumplir. Y esta mancha de pecado, hermanos, lo único que hace es separarnos de Dios. Por ello, hermanos, ponemos pretextos, pero también nos autojustificamos a nosotros mismos. Y todo esto es derivado, hermanos, porque no aceptamos nuestra responsabilidad, porque siempre ponemos excusas para las faltas que cometimos. Pero veamos lo que dice la Biblia. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 y el versículo número 1, la escritura dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque porque no saben que hacen el mal. El Señor, hermanos, no soporta la hipocresía. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, pero tenemos faltas en nuestra vida, el Señor nos incomoda, porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas. Pero una persona hipócrita, hermanos, a sus faltas les pone un pretexto o les pone una excusa. Por eso la Escritura dice, cuando fueres a la casa de Dios o cuando te acercares a la presencia de Dios, se guarda tu pie. Haz conciencia, hermanos, de que tu corazón está limpio y tienes esa confianza para acercarte a Dios y para orar y pedirle en oración alguna necesidad. Pero si hay faltas en tu vida, si hay una culpa que tú estás excusando o que tú estás poniendo pretexto, hermanos, el Señor no lo soporta. Por eso la Escritura sigue diciendo, acércate más para oír. O sea, el Señor, hermano, no reprende. Por medio de nuestra conciencia nos llama la atención que debemos primeramente estar a cuentas con Dios y después venir y presentar nuestras oraciones delante de Él. Sin en cambio, hermanos, muchos hacen sacrificios y esos sacrificios que se hacen son necios. ¿Por qué? Porque anteponemos un sacrificio delante de Dios. Y cuando decimos sacrificios, ¿a qué nos referimos? A las obras de la ley. Nosotros pensamos que porque tenemos la Biblia en las manos somos santos. Y no es cierto. Es por eso, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado, que para acercarnos a Dios, hermanos, debemos de guardar nuestro pie. No debemos de poner una excusa si en nuestra vida hay pecado. Debemos de confesarla, porque si no somos necios y Dios aborrece la hipocresía. Y la Escritura dice, sigue diciendo, dice, porque no saben que hacen mal.
Ahí es cuando la debilidad del hombre espiritual por tomar las cosas de Dios de una manera ligera, hermanos, a sí mismo se está dañando, porque las cosas de Dios son sagradas y son santas. Es por ello, hermanos, que estamos considerando este tema de que no hay excusa para la culpa. Si en usted hay culpa, hermanos, la tiene que confesar y tiene que hacer arreglos. No tiene que poner pretextos para justificar o autojustificarse por sus actos. Y eso la misma palabra de Dios dice. El que se autojustifica a sí mismo, todo lo que dice, piensa que es correcto. Todo lo que hace, piensa que está bien. El que se autojustifica a sí mismo y pone pretextos o excusas, siempre se defiende y argumenta. Siempre rechaza tener errores y pone pretextos. No acepta la corrección. No admite que necesita ayuda. Se justifica culpando a otros. Esa es la posición, hermanos, del que es incompetente y del que es débil en la fe y no acepta, hermanos, que hay culpa en su vida. Pero sin en cambio, hermanos, la Biblia nos amolesta por tener este tipo de conductas. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo, hermanos, con estas palabras inspiradas, nos llama la atención y la escritura dice, Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo, hermanos, da esta exhortación al hombre. No dice hermanos, no dice hermanos en la fe, sino que se está refiriendo al hombre en general, porque tanto el cristiano como el impío, hermanos, juzgan a los demás tratando de poner un pretexto para sus culpas. Sin en cambio, la escritura nos dice que somos inexcusables, es decir, que no tenemos disculpa alguna, que no debemos de poner un pretexto o una excusa, quien quiera que tú seas, porque tomamos una actitud para justificar o tomamos un pretexto para justificar nuestras acciones o nuestra posición juzgando a los demás. Así, hermanos, es como actúa el que es inestable en la fe. Trata de justificar sus acciones o se autojustifica a sí mismo, pero contraataca. Y la culpa, hermanos, se la voltea a otra persona. Esas son las excusas y los pretextos, hermanos, para tapar nuestro pecado. Pero la misma escritura dice, pues tú que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. La escritura, hermanos, nos da la claridad en nuestra mente y en nuestro corazón para dejar de actuar de una manera irresponsable como conocedores de la palabra y seguidores de nuestro Señor Jesucristo y dejar las culpas, dejar los pretextos, dejar las excusas, hermanos, porque nos condenan a nosotros mismos. Primero tenemos que estar bien delante de Dios. Y después debemos de callar y de cerrar nuestra boca para no juzgar a los demás, porque nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Amén. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 9 y el versículo número 41, el Señor Jesucristo le da una reprensión a sus detractores. San Juan capítulo 9, versículo 1, la escritura dice, versículo 9, versículo 41. Dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos,
no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Los que se justifican a sí mismos son ciegos. Son ciegos respecto a ellos mismos, porque no quieren ver la realidad, porque no quieren ver la magnitud de su falta, porque se autojustifican y ponen pretextos. Por eso el Señor les hace esta ilustración. Si fueres ciego, no tendrías pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Los ciegos espirituales, hermanos, no quieren ver su propio pecado. Por eso ponen excusas por sus faltas. Pero ahora, como vemos lo que la palabra de Dios nos dice, como entendemos cómo nos debemos de comportar, hermanos, entonces no tenemos excusa. No tenemos excusa para tapar nuestra culpa. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí, hermanos, es donde nosotros vamos a enfatizar de cómo todo buen cristiano, hermanos, jamás debe de excusar sus propias culpas. Lo que tiene que hacer es confesarlas, arrepentirse y pedirle al Señor que haga la obra en él. Por eso estamos considerando este tema de que no hay excusas para la culpa. Amén. Dios nos ha dejado, querido hermano, su palabra. Nos has dejado, hermano, sus promesas. Pero desde el inicio, hermano, el Señor dejó una relación y una comunicación con el hombre. Él llegaba al hombre, hermano, y se comunicaba con él. Y eso se llama oración, tener un diálogo con Dios. Y eso lo vemos en el principio de los orígenes, cuando Adán hablaba con Dios. Dios desea en este tiempo, querido hermano, que no pongas excusas para el culto familiar, que el culto familiar sea dirigido por el Señor. ¿Cuántas veces dices, no hago el culto familiar porque no hay tiempo? Es una excusa. No hago el culto familiar porque los niños salen temprano a la escuela. Esa es otra excusa. No hay el culto familiar porque el trabajo me absorbe. Es otra culpa. Querido hermano, ¿cuántas veces ponemos excusas? ¿Por qué? Porque no deseamos la compañía de Dios. El culto familiar no debe de ser gobernado por las circunstancias. No debemos dejar, hermano, de orar y descuidar la oración en un día de mucho trabajo. Al hacer esto, querido hermano, induces a vuestros hijos a tomar la oración algo no importante. Si tú no le das importancia, tus hijos, hermano, menos. ¿Por qué? Porque estás dando una excusa. No puedo, no hay tiempo, estoy llena de actividades. Pero sin embargo, cuando pedimos una protección, un cerco, ahorita que hay epidemias, ahorita que hay mucha enfermedad, no me quiero contagiar, me quiero poner cualquier cosa para que esté protegida. La protección viene de Dios. Lo dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y ahí menciona al Creador. De Jehová viene el socorro, del que hizo el cielo y la tierra, del que tenía una relación contigo desde el principio. Son excusas que damos, querido hermano, y no es otra cosa más que rebeldía a la palabra de Dios. Deseamos un matrimonio establecido, un matrimonio en armonía, un matrimonio en respeto, tanto el hombre como la mujer. Invitemos al Señor a nuestro hogar, así como el libro de Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Que ese servicio, hermano, esté en esa oración, que estemos sirviendo en esa atmósfera que da la oración de paz y de seguridad. Que no hay excusas, querido hermano, para el culto familiar. No estoy hablando de muebles ni de altares, estoy hablando de algo espiritual, donde el hombre y la mujer se van a unir a buscar la presencia del Señor como padres. La dirección, la fortaleza, la guianza. Como padres necesitamos, hermano, estar fortalecidos para nuestros hijos y que nuestros hijos vean un ejemplo en los padres. Pidamos que en este día, hermano, abras las puertas de tu hogar al culto familiar, un altar espiritual donde hay oración,
donde hay alabanza, pero sobre todo la palabra de Dios es el cimiento y fundamento de tu vida espiritual. Por eso estamos llevando este tiempo, hermanos, en el cual que no sea una excusa para no abrir tu hogar, para que Cristo more en esa casa y ese hogar esté un cerco protector que pedimos todos, cobertura. Así es. La Amén. misma palabra de Dios, hermanos, nos manifiesta que todo lo que está escrito, hermanos, es como ejemplo para nosotros mismos. Es por eso que nos vamos a la Escritura, para que la Escritura sea quien nos hable, para que la Escritura sea quien muestre cuál es la realidad de cada uno de nosotros hoy en día. Estas santas palabras, hermanos, fueron escritas miles de años atrás, pero sin en cambio permanecen, hermanos, en nuestros días vivas. Vamos a recordar el ejemplo del rey David. Después de que David había pecado por infidelidad con Jezabel, después de que, con Betsabé, perdón, y después de que mandó a matar a Urías, había transcurrido ya un año. Para esto, David hizo una serie de arreglos, según él, pero más que arreglos eran pretextos para excusar su falta. Y el Señor, hermanos, lo amonesta y le manda a través del profeta Natán una advertencia en la cual él mismo, hermanos, iba a condenar con su propia boca. Y eso es lo que vamos a leer. Aquí en segunda de Samuel, capítulo 12 y el versículo 4, aquí nos narra cómo el profeta Natán se le acerca a David y le expone un caso de un hombre rico y un hombre pobre. La escritura dice, segunda de Samuel 12, 4, y vino uno de camino al hombre rico. Esta es la historia que le está narrando Natán a David. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. En aquel entonces, hermanos, cuando llegaba un peregrino a la casa de alguna persona, se le recibía por hospitalidad en su hogar. La costumbre de los judíos, hermanos, era de que a esa persona que venía en el camino se le lavaban los pies, se le invitaba a tomar aposento y se le proveía de alimentos. Por eso está narrando lo que estamos leyendo. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas para darle la provisión, y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. O sea, no eran suyas las ovejas. Había un hombre pobre que vivía contiguo a él y que tenía solamente una oveja. Pero para no mermar su ganado ni su riqueza, hermanos, él abusó y tomó la única oveja de ese hombre pobre y la preparó para que aquel que, para aquel que había venido a él. O sea, esta narración se la presenta a Natán, a David, para que él tome juicio. Y la escritura sigue diciendo, aquí en el versículo 5 y 6 de segunda de Samuel. Entonces, cuando escuchó esto, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, o sea, el hombre rico. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David, hermanos, había pecado y aún no se arrepentía, pero conservaba un sentido innato de justicia y se apresuró a dar el veredicto por la historia que escuchó y condenó al hombre rico. Pero lo que en realidad había hecho era condenarse a sí mismo, porque Natán le había presentado esta historia, pero realmente era la historia de David por su pecado oculto.
por su pecado, hermanos, que no había confesado, por su pecado que había excusado o puesto pretextos para tomar la mujer de su prójimo y mandar a matar al esposo. Había transcurrido ya un año, pero al tomar este juicio, hermanos, él mismo se estaba condenando. La escritura sigue diciendo aquí en el versículo 7 de 2 de Samuel 12. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. David, David el juez, David el rey de Israel, David el ungido de Dios, había condenado a muerte al mismo David, a el David transgresor, al David que había tratado de ocultar su pecado con pretextos y con excusas y se había olvidado de ellos. Y a través de esta historia, él mismo se está condenando. Él juzgaba y condenaba a su prójimo cuando él tenía faltas más graves. Al ser cuestionado por Natán, David no tenía excusa. ¿Por qué? Porque su pecado le fue mostrado. Porque la condena que él había dado era para él mismo. Por el juicio que él había dado, hermanos, él se estaba enjuiciando a sí mismo. Él sabía, hermanos, que él había pecado. En ese momento se le vino a la memoria lo que él había cometido. Y él sabía que la sentencia que estaba dando era una sentencia justa, pero era para sí mismo. Durante este año que había transcurrido, había encubierto su pecado momentáneamente delante de los hombres. Los hombres, por ser el rey, lo respetaban y ya no le traían en recuerdo lo que él había cometido. Y él había sepultado ese pecado y esa falta. Se había excusado de esa culpa y ya vivía como si nada. Pero sin en cambio, Dios, hermanos, a través de esta historia le muestra que su pecado, mientras él no se arrepintiera y no lo confesara, seguía en su propia vida y lo condenaba. Ante Dios, hermanos, no podemos ocultar nada. Y eso está escrito aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 14 y el versículo número 10. La escritura lo dice. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Al igual que David, los que juzgan a los demás y se autojustifican a sí mismos, se condenan a sí mismos. Se olvidan de sus propias faltas, que tal vez sean más graves y que las han mantenido ocultas a los ojos de los hombres. Nuestras excusas, hermanos, nos culpan si hay pecado. No hay excusa para la culpa. Nuestro Señor, hermanos, dejó este principio por escrito para que no tengamos excusa de no saberlo. En el libro de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 1 y 2, la escritura dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y esto se cumplió en la vida de David. Y se puede cumplir en la vida de nosotros. Y con la medida que medís, os serás medido. Quitémonos, hermanos, si es que existe en nuestra vida, ese espíritu de desprecio, ese espíritu de juzgar a los demás, ese espíritu de hablar mal de los demás. Y conservemos el espíritu de Cristo para analizar nuestra propia vida. Si hay pecados, hermanos, que hemos excusado o que han quedado en el olvido y sabemos o pensamos o pretendemos que nadie lo sabe, ante los ojos de Dios, hermanos,
están vigentes, porque no nos hemos arrepentido. Y ese puede ser un motivo para que nuestra propia vida espiritual, hermanos, permanezca débil. Es por ello, hermanos, que la misma Escritura nos dice que no debemos de juzgar a los demás, porque con ese mismo juicio vamos a ser juzgados. Con la medida que medimos, hermanos, vamos a ser medidos. La medida que damos es la que recibiremos, porque Dios es justo con cada uno de nosotros, porque Él dará lo que se merece a cada uno. Es por eso, hermanos, que no hay excusa para la culpa. No tratemos de justificar nuestras malas acciones. No tratemos de poner pretextos a nuestras responsabilidades por tapar nuestros propios pecados. Porque al igual que a David, el Señor usó a Natán, hermanos, para que él mismo tomara un juicio de alguien más, pero ese alguien más era él mismo. Y la Escritura nos ha mostrado que el juicio que dio David era para él mismo. Es por eso, hermanos, que debemos de estar apercibidos, de medir, hermanos, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Debemos de ser hombres idóneos delante de los ojos de Dios y tratar de quitar todo efecto de carácter que podamos tener. Pero sobre todo, hermanos, tengamos en la mente, como el título del tema que estamos llevando en este día, de que no hay excusa para la culpa. Amén. En el hogar, querido hermano, es donde más nos conoce. En el hogar es a donde tu hijo, tu hija, saben el comportamiento que llevamos. Que no hayan excusas, hermano, para llevar una vida en orden, para llevar una vida en armonía con Dios. Al estar en la presencia de Dios, querido hermano, al buscarlo en oración, que eso es lo que hace el culto familiar, tener una relación con Dios. La oración, hermano, es muy importante. La oración es el fundamento para que nuestra vida vaya creciendo. La oración, hermanos, es el aliento del alma viviente. La oración es una llave que abre, hermano, una puerta. La oración. Pero si lo acompañamos con la palabra de Dios, ahí Dios nos habla. Y las excusas que damos cada día, hermano, para no practicar, para no realizar el culto familiar, estamos llenos de excusas. ¿Por qué? Porque no queremos el orden de Dios. No queremos una disciplina sagrada. Y en el hogar se necesita que como padres llevemos una disciplina como Dios nos habla. Que no se permitan cosas, hermano, en los hijos que son dañinas para ellos. Y en la vida espiritual traerán consecuencias, querido hermano. Aquí en este país, hermano, está prohibido muchas veces hasta disciplinar al niño, disciplinarlo. No, hermano, el Proverbios dice que el que instruye al niño, el que lo disciplina, hermano, estás, hermano, cuidando esa plantita para el crecimiento. Que no hay excusas, querido hermano, para dedicar tiempo con tus hijos. No tengo tiempo, estoy llena de trabajo, tengo tantas cosas. No, hermano, primeramente, Dios nos ha hecho mayordomos. Los hijos, los niños no son de nosotros, son de Dios, herencia de Jehová son los niños. Más cuando hay pequeñitos. El cuidado, hermano, la atención que debes de dar a los niños pequeños es tu trabajo, hermano. Es tu responsabilidad, madre. Deseas un carácter agraciado en el niño, en la niña, a través de oír la palabra de Dios. Qué tan importante leyes morales, la ley de Dios, que es la que lleva una norma de vida en armonía, querido hermano. El niño desde pequeño sabrá diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. En el culto familiar, hermanos, es a donde Dios obra a favor de edificar la casa. Que no hay excusas, hermano.
Dedique ese tiempo. Si hay niños pequeños, dedique ese tiempo para instruirlo, madre. Y el padre, que Dios le dio un cargo importante, ser sacerdote, que no hay excusas para tu cargo, querido hermano, para el servicio que Dios te ha dado. Que las cuentas que nos pedirá el Señor, verá cuántas excusas pusimos para no oír su voz. Que este día, hermanos, Dios nos dé claridad de mente, convicción para saber llevar un hogar, una familia. Recordemos, hermano, que el matrimonio es una institución sagrada. Es sagrado para Dios la familia. No desprecies tu hogar, no desprecies tu matrimonio. Valora, hermano, porque eso viene de Dios. Cuando tú repudias tu hogar, estás repudiando lo que Dios te está dando. Valoremos. Hay defectos de carácter. Pidamos en oración que Dios moldee el carácter tuyo o el de tu esposo. Pero no vayamos a brazos humanos. Ve a los brazos divinos. Pide a Dios que te ayude, que nos ayude a cada uno de nosotros. El pecado, hermano, está. Pero si buscamos cada día el molde que Dios nos dio, estaremos santificados y no estemos con excusas. Por eso estamos llevando este tema para cubrir, hermano, el hogar y la protección que necesitamos cada día. Así es, entonces, la palabra de Dios, hermanos, es la que nos ministra. Amén. La palabra de Dios es la que nos habla. Y a través de lo que estamos leyendo, muchos se pueden identificar con las grandes experiencias que pasaron los siervos de Dios. Recordemos, hermanos, cuando el Señor se le apareció a Moisés en medio de una zarza ardiente. Ahí el Señor, hermano, le da una comisión a Moisés para liberar al pueblo de Dios que estaba en esclavitud en Egipto. ¿Y qué es lo que contesta Moisés? Eso es lo que vamos a leer. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y el versículo número 10, la escritura dice, ven, por tanto, hablando el Señor a Moisés, dice ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor le dice a Moisés que se acerque ante su presencia, que era santa y que era divina. Y le da una orden, le está diciendo, por tanto, ahora te enviaré. No le está preguntando si quiere ir. Y no le está diciendo que va a ser para tiempo después, le está diciendo ahora. Dice, te enviaré, y le dice a quién, a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, esta comisión que el Señor le da a Moisés está clara. Moisés no tuvo por qué pedir un pretexto, salvo que él no quisiera obedecer. Y eso es lo que la misma Biblia nos va a decir. En estas circunstancias, hermanos, Moisés tenía ya 40 años de haber salido de Egipto. Él ya había vivido otros 40 años en la región de Madián, en Egipto. Tenía una vida pacífica. Él era pastor de ovejas. Es decir, tenía 80 años de edad. Sin en cambio, Dios le llama a Moisés para liberar a los hebreos. En esta ocasión, hermanos, Moisés pone un pretexto o pone una excusa a Dios. ¿Y qué es lo que estaba argumentando? Señor, yo no soy el hombre que tú quieres. Tal vez, hermanos, él se sentía cómodo pastoreando a las ovejas. Tal vez él se sentía cómodo viendo crecer a su familia. O tal vez por algún motivo se sentía incapaz para comprometerse con Dios. Y por eso le contesta aquí en el versículo número 11. Entonces, la escritura dice, Éxodo 3:11, Moisés respondió a Dios y le dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Versículo 11 de Éxodo 3.
Dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? ¿Se da cuenta cuál fue el pretexto que puso Moisés a Dios? ¿Quién soy yo? Moisés, hermanos, se sentía incapaz de que el pueblo confiara en él. Tal vez recordaba que él había matado a un egipcio y que los hebreos lo habían descubierto. Y ese fue motivo para que saliera de Egipto, porque fue acusado ante la presencia del rey. Tal vez recordaba él ese acto y se sentía incapaz. Él fue confrontado por el pueblo. O tal vez su carácter aún no estaba forjado. Pero lo primero que se le viene a la mente es poner un pretexto, poner una excusa porque había una culpabilidad en él. Pero cualquier, hermanos, que sea el prejuicio, él puso la excusa. Tal vez nosotros en algún momento determinado, hermanos, seamos hábiles para poner excusas, porque no queremos reconocer que hay un pecado y que lo hemos puesto por excusa para seguir una vida tranquila, porque no lo hemos confesado. En esas condiciones Moisés estaba, por eso él argumentaba, ¿quién soy yo? O sea, es un pretexto que Dios le ponía. Dios conocía a Moisés, sí. Dios apartó a Moisés para una comisión, sí. Dios le hablaba a Moisés, sí. Entonces, ¿él por qué decía, quién soy yo? Era una excusa nada más. Y cuando es así, hermanos, cuando nosotros queremos excusarnos delante de Dios para no obedecer su palabra y muchas otras cosas, entonces ponemos pretextos y excusas. ¿Y sabe por qué? Porque hay un pecado, hermanos, que no hemos podido abandonar ni confesar. La escritura sigue diciendo aquí en el versículo 13 de Éxodo 3, y dijo Moisés, ¿a quién? A Dios, porque estaba hablando con él. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí está otra excusa. O sea, ¿qué le responderé? O sea, Moisés estaba hablando delante de Dios. Moisés había recibido una comisión. Moisés estaba en medio de un hecho sobrenatural, porque la misma presencia santa de Dios estaba manifestada en medio de una zarza ardiente y pone excusa tras excusa. Dice, ¿qué le responderé? Moisés, hermanos, tal vez estaba con esa inseguridad y aun y cuando él veía la manifestación divina ponía pretextos. Él pone como pretexto, hermanos, un conocimiento inadecuado. Él sí conocía a Dios, pero pone como pretexto un conocimiento inadecuado. Por eso él dice, ¿y qué le responderé? Él no se sentía con la libertad de hablar y obedecer a Dios porque tenía culpas que lo culpaban. Ese era el fondo del pretexto. Él lo quería eh, tapar con sus excusas, pero en el fondo, hermanos, había un pecado en el cual él no se había arrepentido. Al igual que Moisés, hermanos, nosotros tenemos razón para decir qué diré o qué haré. ¿Y sabe por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. Ahí es donde se manifiesta la inseguridad de un cristiano que verdaderamente está comprometido con Dios y busca excusas y busca pretextos para tapar su culpa. Pero a Dios, como lo hemos leído, a Dios no se le engaña. Pero a pesar, hermanos, de que Dios lo instruyó en decir qué es lo que tenía que hablar, plantea otra excusa. Porque el Señor le responde, yo te diré lo que tienes que decir y yo te diré quién soy yo. Aquí en el versículo número 4 y el capítulo 4, versículo 1 de Éxodo, sigue diciendo la escritura. Entonces Moisés respondió diciendo,
he aquí que ellos no me creerán. Ahí está otra excusa, otro pretexto. Ni oirán mi voz. O sea, ya no fue uno, fueron dos en uno. No me creerán ni van a escuchar mi voz. Porque dirán, no te ha parecido Jehová. Él mismo se quiere autojustificar de los cuestionamientos que le iban a hacer. O sea, que él no encontraba respuesta. Y las respuestas sí las tenía, pero él ponía excusas para no obedecer a Dios. Ahora Moisés pone como excusa que el pueblo no le iba a creer ni que iba a escuchar su voz, cuando ni siquiera lo había intentado. Él estaba ya dando un juicio por adelantado, porque ni aún siquiera había intentado ir ante el pueblo y él ya estaba dando una respuesta de lo que le iban a decir. Esa es la condición del hombre. Cuando no nos queremos comprometer con Dios, hermanos, ponemos excusas de diferentes tipos y según la personalidad de cada uno de nosotros. O sea, no voy porque me aburro. No leo la Biblia porque me duermo. No oro porque eso es para las personas de edad. No obedezco los mandamientos porque Dios me conoce. O sea, yo soy hombre débil. Y una infinidad de excusa tras excusa, hermanos. Pero lo único que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Porque la Escritura dice que el Señor jamás puede ser burlado. Estas excusas que Moisés estaba dando, hermanos, mostraban su miedo, su temor de fallar. Es decir, tenía miedo al fracaso. Y la pregunta es, ¿no nos pasa eso a nosotros? Le tenemos miedo al fracaso. ¿Y sabe por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. Ese es el fracaso en nuestra vida. O sea, no son las cosas equivocadas o erróneas que como personas cometemos, sino que el fracaso está en no comprometerse con Dios. Por eso ponemos excusas para la culpa. Y por último, hermanos, Moisés pone una cuarta excusa para no obedecer a Dios. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, la escritura dice, entonces Moisés dijo a Jehová, al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Aquí viene otra excusa. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo para el habla y soy torpe de lengua. ¿Se da cuenta cuántas excusas puso Moisés? Moisés en el diálogo que había tenido con Dios había dado varias excusas. Primero, ¿quién soy yo? Segunda, ¿qué digo si me preguntan? Tercera, no me van a creer. Y ahorita está diciendo que es tardo para hablar y torpe en la lengua. Ahora pone como pretexto su capacidad de elocuencia. Pero el Señor le contesta de una manera convincente y enérgica. En el versículo 12 de Éxodo 4, la escritura dice, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahí está la respuesta del Señor para cada uno de nosotros, que Él va a estar con nosotros y que Él nos va a guiar siempre y cuando estemos a cuentas con Dios. Y ya como resumen, hermanos, de esta experiencia que hemos vivido de Moisés, Dios transforma su carácter, sus defectos, sus debilidades, hermanos, y lo hace el hombre más humilde que haya pisado en esta tierra. Números capítulo 12, versículo 3, la escritura lo dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y esta, hermanos, es la conclusión de lo que venimos comentando, de que no hay excusa para la culpa. Cuando nos ponemos a cuenta a Dios, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nos transformamos, cuando estamos dispuestos
a superar nuestros defectos de carácter y obedecer a Dios, Dios nos puede hacer como Moisés, dejar las excusas, dejar los pretextos y hacernos hombres mansos y humildes. Nuestro deseo, hermanos, como siempre, es para que la Escritura a cada uno de nosotros nos haya ministrado en en el área espiritual, que tal vez sea débil, para que la misma palabra de Dios nos fortalezca. Amén. Vamos a hacer la oración, queridos hermanos. Dios nos ha hablado. No pongamos, hermano, excusas para realizar un culto familiar. Pedir al Señor que esa protección que cada uno de nosotros desea para tu hogar, tu matrimonio, para tus hijos, querido hermano, esté en la plataforma, cimentados en la verdad del Señor. Pidamos en este día que la gracia de su Santo Espíritu nos ha hablado, querido hermano, que esa palabra de gracia en cada uno de nosotros. No resistamos más la voz de Dios poniendo excusas. Vamos a hacer la oración y vamos a pedir al Señor que su gracia presencia. Estamos, Señor, llenos de excusas, llenos de pecado. No es otra cosa más que justificarnos nosotros y no buscar cada día tu consejo. Te rogamos a través, Señor, del arrepentimiento, porque nos duele, Señor. Llevamos una vida indiferente, sabiendo hacer lo bueno, cometemos faltas, y rogamos que la gracia de tu Santo Espíritu abre nuestro entendimiento. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Es por eso que como padres pedimos perdón. Perdona, Señor, porque muchas veces has demandado un orden en la casa. Has mandado, Señor mío, la palabra de Dios en nuestros corazones y no hemos sido obedientes. Te ruego humildemente por nuestros hijos, por nuestro hogar. Si hemos dado ejemplo mal, Señor mío, te pedimos que nos perdones y que la gracia de tu Santo Espíritu se derrame. Padre, pongo la familia, el hogar y hacemos oraciones por cada uno de nosotros. Bendice el culto familiar y bendice tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y que Dios bendiga en este día tu familia. A través, hermano, de buscar el consejo de Dios con un escrito está. Bendiciones. Amén.